Bienvenidos a esta exploración de la Gaceta Oficial de Panamá. Sabemos que puede parecer un montón de documentos, ¿no? Decretos, resoluciones, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en las Gacetas 3383 y 3383A del 9 de octubre de 2025. Queremos extraer lo más relevante. Exacto. Vamos a hablar de una nueva ONG, cambios en regulaciones marítimas, fallos judiciales importantes, también algo de energía eléctrica y gestión municipal. Una buena mezcla. Sí, así que bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por lo social. El MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, reconoció oficialmente a la Asociación Manota Mejía. Es una resolución que les da, digamos, el estatus de organización social sin fines de lucro. Claro, y aunque suene a puro trámite, este reconocimiento es clave. Les permite operar legalmente, buscar fondos, ya sea públicos o privados, colaborar formalmente. Entiendo. Es pasar de ser, digamos, un grupo con buenas intenciones a una entidad con punto, con personería jurídica, ¿no? Y el hecho de que tuvieran que presentar todos los papeles, bueno, muestra que hay un proceso, un filtro. Claro, una formalidad necesaria. Bueno, cambiemos de tema. Vamos al mar, a la Autoridad Marítima, la AMP. Aquí hay algo interesante. Revocaron una decisión de 2019. Sí, eso llamó la atención. Es la resolución ADM 125-2025, deja sin efecto otra resolución, la 224-19, que había suspendido las nuevas licencias para transporte y suministro de combustible marítimo con equipo flotante, barcazas y eso. Exacto. Y lo interesante es el porqué del cambio. La suspensión original, la de 2019, se basó en razones ambientales. Siempre un argumento fuerte. Ajá. Pero ahora, la AMP dice que esa decisión, no siguió el procedimiento correcto. Específicamente, el artículo 5 de su propio reglamento de licencias. ¿Y qué faltó? ¿Qué dice ese artículo? Pues exige, para limitar la competencia, sí, un estudio de mercado que demuestre que ya hay demasiados operadores, o una solicitud formal de un gremio pidiendo esa limitación. Ah, ya. Y según la AMPA actual, con Luis Roquevert al frente, como no hubo ni lo uno ni lo otro, esa suspensión de 2019 fue irregular y que atentara contra la libre competencia. Entiendo. Entonces tenemos como un choque, ¿no? La preocupación ambiental inicial contra las reglas de procedimiento y el fomento de la competencia ahora. Justo eso. El análisis actual le da más peso al procedimiento y a mantener el hub marítimo competitivo. Esto va muy en línea con la Estrategia Marítima Nacional, la Ley 56 de 2008. Claro. Se podría leer como que, quizás la justificación ambiental de 2019 no fue lo suficientemente sólida en términos de procedimiento para sostenerse a largo plazo. Ahora, priorizan reabrir el mercado. Queda claro ese balance. Bueno, pasemos a otro sector clave, energía eléctrica. La ASEP, la Autoridad de Servicios Públicos, tomó una decisión sobre el plan de expansión de la red. El PESIN, ¿verdad? Para 2023-2037. Así es, el plan que presenta ETESA, la empresa de transmisión. Pero no le dieron luz verde a todo, ¿cierto? No. Aprobaron varios proyectos, mejoras en subestaciones, por ejemplo en Boquerón 3, Santa Rita, cosas de corto y largo plazo. Pero, y este es un gran pero, ¿Qué pasó? excluyeron del plan aprobado el proyecto estrella, digamos, la cuarta línea de transmisión Chiriquí Grande Panamá 3. ¡Wow! ¿Y por qué? Bueno, no solo la excluyeron, sino que le ordenaron a ETESA hacer un estudio, mucho más profundo, sobre si de verdad se necesita y cuándo sería el momento óptimo. También quedó fuera otro sistema en la subestación Panamá 3. O sea, un freno importante. ¿Sí? Lo que sí aprobaron fueron planes de reposición de equipos y de comunicaciones, cosas más operativas quizás. ¿Y esto qué nos dice de la relación ASEP-ETESA, el regulador y la empresa? Revela una dinámica de control, de exigencia. El PESIN es vital, es el futuro de la red. Al frenar la cuarta línea, la ASEP está diciendo, para una inversión de este tamaño, que impacta tarifas, que necesita muchísima plata, no basta con que ustedes la propongan. Necesitan más justificación. Exacto. Una justificación técnica y económica súper sólida, validada, que se consideren alternativas.
ACEP básicamente pide, demuéstrenme con más datos que esto es indispensable ahora y que es la mejor opción. Tiene lógica, para evitar gastar en algo que quizás no es tan urgente o está sobredimensionado. Podría verse como un retraso, sí, pero también como una apuesta por la eficiencia, por planificar bien. Además, le exigen a ETESA informes trimestrales de lo que sí se aprobó. Hay presión para avanzar, pero con prudencia, en las grandes inversiones. ¿Entendido? Bueno, dejemos la regulación y vayamos a los tribunales. La Corte Suprema también tuvo decisiones relevantes. Una sobre las obras de Calle Uruguay, en Panamá. Ah, sí, un caso sonado. Hubo una demanda contra el municipio por unas adendas al contrato con constructora Meco. Aumentaron el costo. ¿Qué decidió la Corte? Pues la Corte, en un fallo de agosto de 2025, dijo que esas adendas, la 4 y la 5 del contrato 066-2016, no son ilegales. Aunque aumentaran el costo. La empresa que demandó, LR Panamá, decía que pasaban el límite del 25% y que necesitaban aprobación del SENA, del Consejo Económico Nacional, por leyes nuevas. La ley que se aplica es la que estaba vigente cuando empezó todo, cuando se convocó la licitación original. ¿Y qué decía esa ley vieja? Pues el texto único de la Ley 22 de 2006, en la versión de 2011, que era la aplicable, decía que para modificar estos contratos de actos públicos, aunque superaran montos, solo se necesitaba el refrendo de la Contraloría, no pedía pasar por el SENA. Ah, ya veo. El SENA entró a jugar ese papel con legislación posterior, y la Corte dice, no podemos aplicar una ley nueva retroactivamente a un proceso que empezó bajo la ley vieja. Entonces, esto da como seguridad, ¿no? A los contratos que se firmaron hace tiempo con otras reglas. Exactamente. Es un espaldarazo a la seguridad jurídica, un mensaje claro. Las reglas del juego son las de ese momento. Los cambios posteriores en la ley de contrataciones, en principio, no afectan contratos ya adjudicados bajo normas anteriores. Protege La predictibilidad. Muy importante eso. Bueno, otro fallo de la Corte, ahora en migración. La pregunta era si es legal pedirle a un extranjero que lleva más de 2 años seguidos aquí un récord policivo panameño para trámites de residencia. Ajá, en lugar del de su país de origen, que es lo habitual. Exacto. Y la Corte dijo que sí es legal. Sí, es un fallo también de finales de agosto de 2025. Declara que no es ilegal un artículo de un decreto ejecutivo de 2021, del Ministerio de Seguridad. El demandante decía que chocaba con la ley principal de migración, la de 2008. ¿Y cómo lo justificó la Corte? Pues su razonamiento es que no hay contradicción, sino que se complementan, dicen. A ver, si alguien ha vivido aquí 2 años seguidos, sin interrupción, ¿dónde es más relevante verificar su conducta reciente? Pues aquí, en Panamá. Exacto. Para ese periodo, Panamá se convierte, de facto, en su residencia habitual. Entonces, pedir el récord local tiene lógica, para saber si ha tenido problemas con la ley aquí, mientras residía aquí. Entiendo el punto. Y esto se relaciona con otras políticas migratorias. Sí, la Corte valida que el Ministerio de Seguridad puede reglamentar y ajustar requisitos dentro de la ley marco. Busca información actualizada y pertinente para quienes buscan regularizarse tras una estancia larga. Esto recuerda un poco los procesos de regularización anteriores, ¿no? Los llamados crisol de razas o similares, donde verificar antecedentes siempre fue clave. Ya, bueno, y un último fallo que nos lleva a una entidad muy particular, la Autoridad del Canal de Panamá, la ACP. Ah, la ACP, siempre interesante por su régimen especial. Exacto. La Corte decidió si es válido un reglamento interno de la ACP que prohíbe a sus empleados ser abogados o peritos en casos contra la propia ACP. ¿Y el resultado fue? Que la Corte lo respaldó. Dijo que no es nulo ese artículo, el 31 del Reglamento de Ética de la ACP, que es de 1999. Los que demandaron decían que violaba leyes sobre conflicto de interés y el derecho a ejercer la abogacía. Este caso toca directamente la autonomía de la ACP. La Constitución, título 14, y la Ley Orgánica de la ACP le dan a su Junta Directiva una facultad reglamentaria muy amplia. Pueden dictar sus propias normas de ética para asegurar la eficiencia, la probidad, todo eso. Y la Corte vio razonable esa prohibición. Dando contra su empleador en temas relacionados al canal. Busca proteger la imparcialidad y los intereses de la ACP. Claro. Pero ojo, esto no es que le prohíba a un abogado de la ACP ejercer privadamente en otros casos. Es específico.
No puedes ir contra tu empleador, la ACP, en un litigio. Es una restricción justificada por la naturaleza especialísima de la entidad. Muy claro cómo esa autonomía constitucional se traduce en reglas concretas. Bueno, bajemos ahora al nivel local. Municipios, corregimientos, también hay movimiento ahí. Sí, bastante. Vemos, por ejemplo, cómo funciona la descentralización. Municipios como Calobre, Cañazas, en Veraguas, aprobaron usar plata que les transfiere el MEF para proyectos locales, agua potable, caminos, puestos de salud. Exacto. Son los acuerdos municipales los que le dan vida a esas transferencias. Permiten ejecutar. Y no solo fondos del gobierno central. En Changuinola, Bocas del Toro, aprobaron su presupuesto de inversión 2025 con plata que recaudan ellos mismos, del impuesto de bienes inmuebles, el IBI. Ajá. Y el acuerdo detalla obras bien específicas. Una acera en La Mesa, por ejemplo, unos 22,000 balboas. Es un buen ejemplo de la gestión local en acción. Los consejos municipales son ese punto de encuentro entre las necesidades de la gente y los recursos, sean transferencias o ingresos propios como el IBI. Esos acuerdos son la herramienta para que las cosas pasen. Y hablando de planificación local, hay un caso que me llamó la atención por lo detallado. El distrito de San Félix, en Chiriquí, aprobaron su plan estratégico distrital, el PED, para 2025-2029. Sí, un documento que parece bastante completo. Incluye un diagnóstico. Fortalezas, agro, playas, biodiversidad. Pero también debilidades muy claras. Falta de servicios básicos, pobreza, malos caminos. Oportunidades. Ecoturismo, capacitación con INADE. Y amenazas. Erosión costera, cambio climático. Y mencionan algo clave. ¿Qué cosa? Que el distrito no tiene un plan de ordenamiento territorial, un POT. Lo dicen en su propio diagnóstico. Uf, ese punto es importantísimo. Ya volveremos a él. Pero primero, el valor del PED. Tener un plan así es bueno. Es una hoja de ruta. Ayuda a priorizar, a justificar el uso de fondos, sobre todo los de descentralización. Muestra que hay... Estrategia. El plan también lista proyectos para 2025. Manejo de desechos, agua, salud, educación, seguridad, vivienda, turismo, apoyo al agro, caminos. Define el qué quieren hacer. Ahora, volvamos a esa debilidad que mencionaste. La falta de un POT. Un plan de ordenamiento territorial es el mapa maestro. Dice dónde y cómo se usa el suelo. Zonas residenciales, agrícolas, protegidas, industriales, por dónde van las calles, los servicios. Ya veo por dónde vas. Exacto. Bueno, y para cerrar este recorrido local, varias juntas comunales en Macaracas, Llano de Piedra, Las Palmas, Bahía Honda, adoptaron sus reglamentos internos. ¿Qué importancia tiene eso? Pues, aunque parezcan formalidades, son la base para el funcionamiento ordenado del corregimiento. Definen cómo opera la junta, roles, manejo de fondos, comisiones. Y algo muy importante, suelen regular cómo se forman y eligen las juntas de desarrollo local, las JDL. Las JDL. Sí, que son, en teoría, el mecanismo de participación ciudadana a nivel de comunidad. Fortalecer su estructura con estos reglamentos es un paso, pequeño quizás, pero hacia una mejor gobernanza local. Bien. Hemos cubierto bastante terreno hoy, ¿eh? Desde ONGs hasta la ACP, pasando por regulaciones, fallos judiciales, planificación energética y gestión local. Sí, un buen repaso. Si tuviéramos que sacar una conclusión, diría que estas gacetas muestran un Estado activo, ¿no? Tomando decisiones que intentan balancear intereses, aplicando leyes y planificando, a veces con más detalle que otras, desde lo nacional hasta el corregimiento. Estoy de acuerdo. Y justamente eso último, lo de la planificación, me deja pensando en el caso de San Félix. El distrito con el plan estratégico, pero sin plan de ordenamiento territorial. Exacto. Mencionaron en su propio diagnóstico que les falta el POT. Y ahí está la cuestión. Si el plan estratégico, el PED, te dice qué quieres hacer, los proyectos, las metas, y el POT te dice dónde y cómo usar el territorio para hacerlo bien, la pregunta es, ¿qué tan efectivo puede ser ese plan estratégico a largo plazo sin el mapa, sin el marco del POT? ¿Cómo aseguras que esas inversiones que planean, calles, centros de salud, proyectos turísticos, se ubiquen de forma lógica, sostenible, segura, sin un plan maestro de uso de suelo? Claro, podrías terminar construyendo algo importante en el lugar equivocado.
o de una manera que cause problemas después. Es una llamada de atención sobre lo crucial que es articular estos instrumentos. Un buen plan estratégico necesita un buen mapa territorial para no construir sobre arena, ¿no? Una reflexión final muy potente sobre la coherencia que se necesita en la planificación. Con eso en mente, cerramos este análisis de las gacetas oficiales del 9 de octubre de 2025. Muchas gracias por acompañarnos.